Bien, ya estamos aquí con Eduardo Botinelli, director de Factum, magíster en Sociología. Eduardo nació en Buenos Aires en 1980, es licenciado y magíster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. También es docente e investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de la República. Dirige la consultora y encuestadora Factum. ¿Cómo te va, Eduardo? Un placer reencontrarnos nuevamente. Igualmente. En este caso, bueno, hablamos ya con Eduardo fuera de micrófonos, la instancia, ¿verdad?, que nos convocaba, que era a propósito de una entrevista realizada al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el pasado 15 de agosto por Leonardo Pereira en El Observador. Bueno, había una serie de referencias un poco amplias en torno al tema de la tinelización o farandulización de la política uruguaya. Y le preguntan, no voy a leer un tramo para aquellos que de pronto, Eduardo lo leyó, yo también, pero de pronto alguien nos está escuchando y no sabe a qué viene. Bueno, le preguntaban a Fernando Miranda en El Observador el pasado 15 de agosto, entre varias preguntas, en un momento le dicen, ¿qué otras cosas suelen hacer los políticos tradicionales que ustedes lo embolan o que son bien de pelotudo? En referencia en realidad a algo que decía él, de que no le gustaba sacarse las fotos cuando votaba con la urna porque le parecía bien de pelotudo y que lo embolaba. Entonces, le preguntan eso. Entonces, dice Miranda, a mí lo que no me gusta es la farándula, la sociedad del espectáculo. Se nos está agudizando enormemente la política del espectáculo. El fenómeno de tinelización, que en Argentina es brutal, creo que se trasladó al Uruguay, y hoy existe una farándula de la política instalada y eso me preocupa, dice Miranda. Le preguntan, ¿en dónde percibe esa farandulización? Contesta Miranda, buena parte de la política gira hoy en torno a las entrevistas con los periodistas. Ayer estuve en 2 programas de televisión y en uno radial, y la jornada consistió en debatir con los periodistas. Los periodistas expresaban puntos de vista y yo intentaba controvertirlos con mi opinión. Eso se convierte en una disputa en la que el periodista le tiende celadas al entrevistado para ver si cae en una contradicción que mañana se convierta en un título. Pero usted dice que es la política la que está farandulizada, le preguntan. Ah, sí. Hay puestas en escena, responde Miranda. Y finalmente le preguntan, por ejemplo, y dice él, hay mucho programa que tiene contenido de revista que convoca a los políticos y entonces la política empieza a transitar el espacio de la revista. La cachada política no me preocupa, me parece fantástica. Es evidente que hay que buscar la comunicación y los programas además están segmentados por audiencia. Si uno quiere juntar votos, busca programas en donde mandar ese mensaje. Era una práctica habitual en actores del Frente Amplio filtrar información al semanario Búsqueda porque había un público que le interesaban y sabían que leía Búsqueda. Bueno, después habla también en otra parte de lo que no le gusta aparecer, Eduardo, lo comentamos también fuera del micrófono, en las fotos del Mirador, de la sección, ¿verdad?, que tiene la revista de Búsqueda Galería, donde es realmente común ya ahora, muy común, no sé si vos has venido observando el fenómeno, creo que es más común que antes, ¿sí?, de que aparezcan, ¿verdad?, en distintos eventos sociales muchos políticos. ¿Hay algo de eso? A ver, son muchas cosas. Empecemos, ¿no? Empecemos de verlo. Sí, hay todo un tema de qué significa tinelización. Claro, ¿no? yo creo que ya Miranda ahí mezcla algunas cosas, ¿no? Claro, porque una cosa es la farándula, otra cosa es los eventos sociales, algunos vinculados a temas políticos directamente y que aparecen en las fotos de esas revistas. Otra cosa son programas que él dice de revista o de humor o bueno, que puede entrar en otro terreno, es decir, como que hay que ir separando un poco las cosas. A mí me parece que en el caso de las sociales, de Galería de Búsqueda, efectivamente hay un proceso de aumento, para empezar, porque existe el medio, claro. Entonces eso ya es un punto que hay que considerar siempre que analizamos algo, es qué medios existen y comparado con los que existían antes. Hoy no solamente terminamos con medios escritos, que cada vez es menor su incidencia en la penetración, y empieza a haber otro tipo, o sea, y toda la explosión que han tenido las redes sociales últimamente. Pero en el caso de Galería, digamos, hay un aumento de la presencia, pero también tiene que ver con que hay más eventos que tienen que ver con lo político que mezclan con lo social. Es decir, para poner un ejemplo bien concreto, los almuerzos de ADM, claro, son un punto que se ha generado en los últimos años, los últimos, yo qué sé, 10 años más o menos. Ha habido anuncios de gobierno que se hicieron ahí, y el Parlamento se enteraba de decisiones del Ejecutivo en un almuerzo de ADM. Es verdad. Y en esos almuerzos están las fotos y están los medios, y entonces, digamos, no es
eso no entra dentro de farándula porque en sí mismo empieza como un elemento, un discurso político donde hay empresario, pero termina siendo una foto que aparece en un medio no vinculado a lo político, a lo periodístico político, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí sí, claramente hay aumentos de la presencia, pero quizás el origen no esté en la farandulización, sino el origen viene por cómo la farándula, digamos, se acerca a la política. También en materia de eventos, Eduardo, es bueno consignar que también hay mayor presencia de eventos de beneficencia en donde participan políticos, por ejemplo. También está viendo mucho más eso, que en Uruguay era bastante, por lo menos mediáticamente. Capaz que los eventos se realizaban pero no tenían esa cobertura, y de pronto no tenían la participación muchas veces activa, ¿no? Digo que está fenómeno, ¿no? Pero digo, esa participación activa hace que después te saquen las fotos del evento y aparezcan más políticos en este tipo de eventos, ¿no? Claro, no parece que sea un fenómeno como van de tinelización, digamos, van al programa de Tinelli, no tenemos un símil, pero digamos, si existiera o lo más parecido que vamos a buscar, no se da ese fenómeno en que los políticos van a bailar o a participar junto con un personaje, es decir, no se dan esos extremos. Claro, lo que hay sí son nuevos medios y mayor llegada, ¿no? Digo, yo tengo dos cosas para comentar. Uno que se desprende del informe, Eduardo, que realizamos, no sé si lo leíste, capaz que no, a propósito de los comunicadores del Estado, o sea, la cantidad de comunicadores que hay en la órbita del Estado. Nosotros allí consignábamos que según nuestras fuentes hay profesionales que trabajan en el área de prensa del Senado de la República, en el Parlamento, ¿verdad? Que hay periodistas dirigiendo la comunicación de cada una de las bancadas, y según nuestras fuentes hay profesionales que trabajan a destajo y reciben 2.000 pesos uruguayos de parte de cada legislador al que le consiguen participación en medios. Como que hay un interés de aparecer en los medios, según nuestras fuentes. Sí, a ver, eso probablemente sea histórico, en definitiva. No aparecer en los medios es menor conocimiento, es menor posibilidad de votos, es menor posibilidad de reelección, o sea, es más viejo que los medios mismos, digamos, ¿no? O sea, el tema es que, claro, hay toda una disputa por los espacios y que cada vez es más difícil generar un espacio. No un espacio, porque cualquiera hoy tiene un medio de comunicación a través de las redes. Claro. El problema es que ese espacio sea útil. Y a veces se sobredimensiona en algunos medios o se cree que al salir un minuto en televisión la gente ya lo va a conocer a diputado tal, senador tal. Y los estudios todos demuestran que en realidad es un proceso mucho más largo. Pero claro, la aparición sin duda es una necesidad para seguir viviendo. Es decir, es verdad. Porque, a ver, no es noticia, salvo negativamente, los proyectos de ley que se presentan, que no sean grandes proyectos que cambien alguna, ¿no? Entonces, la participación legislativa en sí misma no genera una repercusión mediática, salvo que sean cosas centrales. Sí, está clarísimo lo que decís. Entonces, claro, hay que buscar la aparición a partir de esas vinculaciones con los medios. Independientemente de eso, no es no va en la línea de lo que hablábamos al principio, no es una búsqueda del espacio, no me importa dónde, sino que en general esos espacios tienen que ver con horarios centrales de televisión, con periodísticos, o sea, no televisión, radio, o sea, lo que sea, claro. ¿No? Pero Eduardo, una de las cosas que hablábamos fuera de micrófonos es la importancia que está teniendo Twitter, las nuevas tecnologías en general y Twitter, ¿no? Para la política. Sí, yo decía medio en broma, en vez de tinerización es twitterización de la política. Es verdad. Que sin duda es un medio muy potente. Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que cada vez tenemos más, sin duda son un medio que negarlo sería negar la realidad misma. Claro. Pero ahí hay un problema, que es que hay veces que la tentación del Twitter lleva a una discusión en 140 caracteres que no es y quizás ahí haya más pérdida, digamos, que en la participación en programas de farándula. Es decir, hay incontable cantidad de ejemplos que se puedan poner en que se inicia una discusión a partir de un comentario de Twitter de una nota. Nadie lee la nota.
No, nadie lee la nota. Cliquea en el link que haya delante. Y se empieza una discusión en base a lo que el primer comentario, más o menos respetable, digamos, dentro del ámbito que se mueve esa red, y después se deformó totalmente y se está discutiendo quizás un punto, una banalidad de una nota mucho más importante, porque el comentario empezó por un lugar. Claro. Creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la política, ¿no? Claro. Con cómo se hace política. Y hay en esa línea que hablábamos recién de buscar el espacio, hay una línea que en Twitter es instantánea y es casi que el primero que logra poner la crítica o la propuesta o lo que fuera, a partir de ser primero en que lo tuiteó, es como la búsqueda de la primicia en el periodismo, digamos, ¿no? Claro. Pero desde la política. Y a veces se hace en forma inconsulta con compañeros, de partido, de sector, o que fuera, y a veces termina yendo contra la decisión de las mayorías, o sea, por eso hay muchos. Se producen todo tipo de cosas. Me estoy acordando, pobre de Gandini, con la foto aquella de la ruta, que en realidad era una ruta brasilera, que en realidad lo que le pasó a Gandini nos pasa a todos, ¿no? Porque es así, nos pasa a todos. De hecho, lo importante es decir que la ruta que señalaba Gandini es realmente pésima. Sí. O sea, una foto, la verdad es que uno puede confundir fácilmente la foto, porque yo después vi fotos de la ruta y eran tal cual. Pero bueno, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pasa eso, ¿no? También, digo, ¿no? La inmediatez, la velocidad por querer tener la primicia, o como decías vos, ¿no? La crítica aguda en primera instancia, lleva a que uno, de pronto le pueda pasar este tipo de cosas. Claro, y creo que ahí quizás sea un poco más importante trabajar, pensarlo un poco más en para qué se van a usar los medios, cómo se usan los medios, las redes, ¿no? Y cuánta responsabilidad hay en las redes, ¿no? Porque también es todo un mundo entre real y ficticio, entre las cuentas oficiales y cuentas inventadas. Con nombres que no existen, ¿no? Claro, mismo los ya volviendo a la tinelización, los robots tuiteros, es decir, claro, ¿no? los bots que se llaman, exactamente, sí, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, en esa cuestión capaz que hay que pensar un poco más cómo se va a trabajar la comunicación sin cuestionar la libertad de cada uno, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero sí desde el punto de vista político, cuál va a ser el uso de la herramienta, porque hay falsas escuadras, digamos, más de una vez, y yo creo que está vinculado a esa cuestión, digo, que generan las propias redes y genera Internet, o sea, el acortamiento de las distancias y el acortamiento de los tiempos lleva a que todo tenga que ser demasiado inmediato por momentos, y hay poco espacio para el pensar, ¿no? Y quizás en ese digamos, se supone que los políticos, entre otras cosas, a lo que se dedican o dedican parte del tiempo es a pensar determinadas acciones, líneas de acción, propuestas y demás, y a veces se pierde la línea estratégica o la táctica por un comentario que se hace en una forma inmediata. Es decir, después hay que remar a volver al trillo por haber salido en una cuestión muy inmediata. Ahora, es un fenómeno imparable, Eduardo, el tema de las redes sociales y específicamente el de Twitter, aquí, porque, bueno, primero el propio Barack Obama tiene su cuenta, el Papa tiene su cuenta, cosas que en otro momento serían impensadas, ¿no? Las grandes figuras del mundo de distintos ámbitos, de los más distintos ámbitos realmente, tienen sus cuentas en Twitter. Efectivamente, aquí en Uruguay no es la excepción y el mundo de la política tampoco. Inherentemente hay que pensar de que se va a seguir en esta línea. Sin duda, es innegable, totalmente innegable. ¿Y tiene llegada a eso realmente? Bueno, a veces lo que se arman son micromundos, ¿no? Es decir, digamos, pasa en todos los medios, que un poco Miranda decía, bueno, cada programa tiene su público, bueno, cada red tiene su público, y cómo esté constituida la red va generando determinados digamos, réplicas, ¿no? Es decir,
uno no llega a todo el mundo por poner un tweet. Claro. Es decir, tiene que tener determinados instrumentos, determinadas redes que vayan replicando eso, o determinados seguidores que les interese lo que se dio. Es decir, tanto bueno, hay también una segmentación por edades de las redes, o sea, no, viste que en Argentina tantos Macri, porque digo también de todas maneras se prestó para el tema, pero tanto Tinelli como Macri aparecieron en Snapchat, que es una red realmente para adolescentes, ¿no? Sí. Sí. Claro, bueno. No deja de ser, ¿no? Una cosa paradigmática de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, quizás ahí en la misma dinámica que estamos viviendo lleva que en realidad las redes se segmentan de una forma en un momento y al poco tiempo ya se segmentan de otra. Es decir, Snapchat probablemente hoy sea para más jóvenes, pero probablemente mañana exista otra que sea para los jóvenes y Snapchat sea que donde llegan los más veteranos, van siguiendo, digamos. Sí, algo de eso hay, ¿no? sí, claro. De hecho, en realidad, uno de los problemas de Facebook que se ha estudiado es cómo empieza a perder los más jóvenes por la entrada de los mayores. Claro. ¿No? Es cierto, sí. Pero bueno, entonces, cada red va teniendo su público y eso es importante tenerlo en cuenta, pero además la potencialidad que tienen las redes es que hay veces que eso es positivo y negativo según que sea lo que se haya hecho, en que lo que circula en las redes vuelve a los medios masivos o tradicionales o semi-tradicionales como los medios, los portales online. Es decir, un muy buen tweet o un muy mal tweet puede ser puede tener una amplificación muchísimo mayor que si hubiese quedado solamente en la red. Claro. Es decir, es muy complejo hoy el tema de entender la comunicación y esta cuestión de aparecer en distintos lados desde la política también responde a la necesidad de cubrir esos espacios, porque no se cubren. Antes, hace muchos años, una nota central en el periodístico del canal más visto ya tenía su repercusión, la televisión tenía, los actos tenían su repercusión. Hoy ninguna de las cosas tiene ni cerca la repercusión que tenían antes. Claro. Tampoco una línea va a tener la misma repercusión. Es decir, hay que la necesidad de una presencia en distintos lugares mucho mayor. Claro, claro. Y se compite contra todo, además, ¿no? Porque aparte las noticias desde hace muchos años, pero cada vez más son más inmediatas y más internacionales, es decir, o sea, está todo globalizado, claro. Entonces, el lugar, el espacio para transmitir un mensaje, para que se entienda, para que se reciba, es mucho más difícil, ¿no? Entonces quizás eso mismo esté colaborando en que se puedan producir o se vean algunos cambios de comportamiento. A raíz de esto, ¿qué es más dañino para el político? ¿El error no forzado o su imagen en los medios? Digo, la imagen que después reflejan esos tweets, ¿qué es lo que más importa? Digo, la podés chambonear, pero si quedás bien parado a través de las redes zafás, y viceversa, ¿no? Podés quedar muy mal, siendo que igual estás haciendo las cosas bien. Bueno, ahí claro, ahí lo que depende es cuánto dura el efecto, ¿no? Y cuán fuerte sea el golpe. Claro. Ahí lo que tú decías de la foto errónea, eso, bueno, fue un error, quedó en la nada. Ahora de repente es un error grave o una referencia importante y eso ya repercute porque no es solamente lo que pasa en uno de los medios, en definitiva, es cómo se replica en el resto. Entonces no parece tampoco muy claro cuál es
el punto que genera el problema, es decir, Sí, sí. En lo que tiene que ver con la política, Eduardo, una referencia que vos hacías a la limitante, ¿verdad? Que significan los 140 caracteres para desarrollar ideas, más el hecho que es contratado por todos, porque digo, esto que decía Eduardo, que los comentarios que se hacen sin pinchar en el link del Twitter o en Facebook, en el post de Facebook, la verdad que lo sabemos todos desde nuestros muros, ¿no? Porque muchas veces vemos que la gente habla de cosas que o van exactamente en la dirección de lo que va al interior del contenido que debió leer y no leyó, y te das cuenta que no leyó, y además está medido, también está medido, ¿no? Digo, las personas que interactúan realmente con el contenido. Todo habla de una pérdida de riqueza comunicativa, ¿no? Total. Sí. Sí. Eso es bastante contradictorio, ¿no? Una gran tecnología que nos permite llegar más lejos, más rápido, a más gente, para decir menos, porque tenemos menos caracteres para desarrollar una idea y decirle cosas a gente que en realidad no la leen. Sí. Sí, es terrible, es terrible. Así pintado. Es como tener un Fórmula 1 para usarlo como si fuera un Fiat 600, sí, ¿no? Así pintado es terrible. Ahora terrible. Pero tampoco hay una, o sea, se puede plantear una visión tremendista porque es no, digamos, es no entender la realidad, digamos, ¿no? O sea, la realidad es esta, así se ha transformado el mundo. Y hay, por un lado, una pérdida de riqueza en la discusión, por esa inmediatez, por la claro, reducción de los caracteres. También a veces lleva a que hay interlocutores que intervienen en una discusión que no tendrían por qué hacerlo y se desvía una discusión en temas más banales. Claro. Pero sin llegar a niveles alarmantes, digamos, de que nada, se perdió toda discusión. No, mentira, siguen existiendo los ámbitos de discusión. El problema está en cómo se compatibiliza el ámbito de discusión más formal, serio y largo, con la inmediatez y la velocidad que te exige hoy el mundo, o sea, no solamente estamos hablando de Twitter, o sea, el mundo mismo, o sea, uno llama por teléfono a cualquier lado y necesita que lo atiendan rápido, claro, porque si suena 3 veces ya es una eternidad, es decir, o sea, lleva a cualquier, o sea, en cualquier acción la inmediatez se está exigiendo, es decir, entonces hay que ver cómo se compatibiliza y para eso hay que tener muy claras las ideas de hacia dónde se quiere ir, cómo se compatibiliza esa discusión profunda o más meditada o más pensada con la velocidad. Es decir, por eso ya hay que tenerlo muy claro para tener la respuesta inmediata sobre algo de fondo en una frasecita de 140 caracteres. Juan me pone acá, bueno, se acordaba del Turco Abdal, la verdad que es realmente un ejemplo. Él se pregunta si puede ser una representación de la tinelización. En realidad lo que ha hecho Abdala fue reinventarse de alguna manera. Capaz que vio, como dice Juan, que se terminaba de alguna manera el Partido Colorado, la posibilidad, y se pasó a los medios con mucho éxito. Bueno, pero claro, es un caso, claro, no podemos hablar de una corriente ni nada que parezca parecido, ¿no? Él tomó una postura, pero digamos, construyó un personaje. Claro. Ya no, o sea, ya no es que está que es un candidato que participa, sino es un personaje que participa, hace stand-up, participa en revistas, en programas, o sea, tiene una columna crítica y humor, o sea, pero medio es un personaje, es decir, no es el que está participando directamente y tinilizándose, digamos. Claro. En Argentina es brutal, ¿no? Es una cosa a la cual ya no se puede escapar, ese maridaje. Además, digo, hay un maridaje que acá está bien utilizado el término, porque hasta se casan con modelos, con políticos, modelos, hay toda una mezcla ahí impresionante. No, sí, claro, ahí sí empezó. O sea, ya tiene sus años. Sí, claro. Pero hace 20 y pico de años que está en Argentina. Claro. Sí. ¿Y por qué no aprende eso acá? Y bueno, es que en Uruguay primero no tenemos un Tinelli, hay limitantes en términos económicos, en términos poblacionales, pero todavía en Uruguay es algo que creo que en algún lado leí, Tinelli es lo que nadie ve, pero todo el mundo sabe lo que pasa.
Claro. ¿no? Es que es cierto que se habla mucho de él. Digo, yo realmente hace 10, 20 años, 15 años que no lo veo fácil. Pero claro, siempre ves algún tweet, algo en Facebook, alguien está hablando de él, alguna foto. Hay como muchos medios que replican, o personas incluso. Sí. Entonces, se sabe que existe, genera ruidos. Exacto. ¿no? Sí, pero en Uruguay, en la clase política uruguaya, no sería un ámbito donde los que hay hoy se sientan cómodos ni estarían interesados en participar. Por lo menos es lo que uno intuye por el comportamiento habitual. Porque hay un cambio en Argentina que decían que ahora, en contraposición no, sino simplemente siguiendo el desarrollo de la farandulización, que mientras antes los presidentes iban al programa, ahora es el conductor del programa que es llamado por el presidente y va a la casa de gobierno, ¿no? Pero igual es un acto que, que vimos a Elvis con Nixon en su momento, y tantos otros, ¿no? Supongo. Bueno, sí, y eso es algo que no llama tanto la atención, quizás. No es nada menor. Yo creo que hay una puesto blanco sobre negro del poder que tienen los medios de comunicación y el poder que tiene Tinelli en la televisión argentina. Es decir, si termina en eso, no es nada menor, porque es en definitiva blanquear una situación que es sabida por todos, bueno, el quinto poder. Pero no es algo que en Uruguay esté visto de esa forma, que se digamos, aceptado por la propia opinión pública. Es decir, nadie se imagina, pero además también tenemos un problema de edad en la mayoría de los candidatos, es decir, o tradicionalmente, tenés razón, ¿no? Hay también una cuestión que generacionalmente impedía también ese tipo de actitud. Ahora, bueno, hay algunos candidatos más jóvenes, pero es cierto, sí, estamos como en otra línea, ¿no? Claro. Evidentemente. Bueno, ¿y qué opinás del aviso? ¿Viste al final el aviso? Hablando de cosas de Twitter, ¿no? Digo, el aviso de meter un sanguchito. El 25 es feriado, el 26 meter un sanguchito, que finalmente fue retirado. Pero un poco lo que hablamos, ¿no? Digo, a veces la fuerza que tiene una imagen, un aviso y cómo se comenta eso después en las redes, ¿no? Bueno, es que sí, antes uno ponía la publicidad y veía el efecto después. Claro. ¿Sirvió o no sirvió? Te ibas a enterar después. Se podía hacer postes publicitarios, si la gente había... Demorabas un tiempo, siempre que te bajara la información, que te llegara. Hoy la información llega enseguida. Claro, a ver, lo que hay que siempre tener en consideración es que toda la información es parcializada. Es decir, siempre. Y eso también es algo que nosotros vemos en los estudios de satisfacción de clientes y demás que se hacen. Siempre el ruido es mucho más negativo que positivo. O sea, si a uno le anda mal la TV cable, el teléfono, internet, llama para quejarse. Si le dan perfecto, no llama a felicitar. No. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es decir, en lo que se recibe es probablemente el que le disgustó. ¿Cuántos son? Eso no se sabe, ¿no? O sea, lo que vos estás teniendo es una voz en las redes que te está cuestionando en este caso el aviso, pero puede ser cualquier cosa. Pero no está la dimensión de cuánto es. Es decir, bueno, claramente estás hablando de que es un ministerio que pone la publicidad, que generó algún rechazo, no se sabe bien cuánto, pero generó algún rechazo y se tomó esa decisión. Se puede haber tomado la otra, decir, en realidad la mayoría, la gran mayoría está de acuerdo. Lo que pasa es que ahí hay un tema también interesante, ¿no? Que son los tipos que influencian, los que se dice ahora que influencian los demás a través de Twitter, ¿no? Digo, o sea, ¿a quién no le gustó? Puede haber miles que no le gustó, pero ¿a quién hizo el comentario? ¿Cuál fue la persona que dijo esto no me gusta o esto me gusta, ¿no? Claro. De hecho, bueno, no sé si ha comenzado acá en Uruguay, pero en Argentina ya se sabe que se le pone plata a estas personas en Twitter para colgarles algunos videos, para que ellos digan, me gusta tal televisión o tal... No, sí, hay. Chau, se nota que en Uruguay hay también. Y en Uruguay también, claro. O sea que ya está ese concepto, ¿no? Digo, que hay gente que tiene influencia sobre el resto, ¿no? Sí. Sí, bueno, y es un medio más y que hay que considerar, o sea, que es algo, creo que es importante tener siempre en consideración cuáles son las reglas de juego en cada medio, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puede ser lo que genera determinada opinión y cuál no?
Sí, es decir, o qué opiniones pueden verterse en una red y cuál no en otra, de dónde surge, si es porque a veces empieza una bola inmensa de cuentas truchas, o empieza una bola todo, claro. desde algún de esto que vos decías, ¿no? Alguna influencia. Sí. Bueno, Eduardo, la seguimos, daría para mucho más. Acá mirá la pregunta que me pone Juan, no, te la hago nada más, pero no la vas a poder responder. ¿Cómo ves la imagen pública del gobierno y dónde falla la comunicación? Tenés como para hablar es largo, ¿no? Bueno, era parte de lo que nosotros también intentábamos, además de conocer hacia adentro al detalle de los comunicadores trabajando para la órbita oficial, también estaba eso, ¿no? Que siempre se decía que el gobierno no comunica bien. Y nosotros, bueno, por falta de comunicadores no es, porque estamos hablando que el 38%, y es un número a la baja estimado, está de periodistas, comunicadores, digamos en general, están trabajando para el Estado. Entonces la cantidad es buena, capaz que es un tema de calidad, ¿no? Y también un poco de esto que decimos, ¿no? Un mundo nuevo con distintas vías tecnológicas de llegar que tienen limitaciones distintas y que uno debe prepararse para todas y cada una de ellas, que son distintas entre sí. No, sin duda. Ahí hay todo un tema a estudiar, digamos, con poco tiempo, pero entender algunas lógicas de comunicación que no están de todo aceitadas, digamos, ¿no? Hay formatos de comunicación que no son hoy con la trascendencia que tenían hace 5 o 10 o 20 años, y que en realidad la comunicación del gobierno es muy difícil, como hablamos, ¿sí? Es difícil para todo comunicar de la mejor forma y llegar a los distintos públicos. Pero es una estrategia difícil, pero que con determinadas herramientas se puede realizar. Claro, indudablemente. Bueno, la seguimos, Eduardo. Te agradezco mucho que hayas estado. Gracias a ti. Un placer. Eduardo Botinelli, director de Factum, estuvo aquí con nosotros.